Los estudiantes, a fuerza de microplanear, hemos olvidado un poquito el origen y el horizonte al que queremos llegar. Es decir, nos estamos contentando de trabajar sobre los estándares, sobre las competencias, y al final de 4 o 5 años de aprendizaje nos damos cuenta que el umbral que habíamos esperado de aprendizaje a veces no se cumple, ¿cierto? No sé si lo viven en su día a día. La idea del día de hoy es justamente acordarnos de 3 palabras esenciales: origen, propósito y horizonte. El origen de los estándares es el marco común europeo, que responde a un contexto diferente porque él surge como un deseo de la política de integración europea, lo cual no corresponde a nuestro contexto. El objetivo en Latinoamérica de hacer ambientes multilingües no es facilitar la integración de una región, no es promover la movilidad de un país al otro, y tampoco es fortalecer un multilingüismo, porque América Latina tenemos prácticamente, excepto Brasil, la misma lengua. Entonces el marco europeo, como pueden saber, voy a recentrar un poquito. Excepto Brasil y la Guyana Francesa. Exactamente, y la Guyana Francesa, Haití, etcétera, en las Antillas. Inicialmente fue concebido, como aparece en nuestra diapositiva, con 3 propósitos: favorecer el plurilingüismo y la pluriculturalidad, facilitar la movilidad de las personas y el intercambio, y desarrollar una concepción armoniosa de la enseñanza de las lenguas. La invitación de hoy es ver cuál es el uso práctico para nosotros como docentes de lengua extranjera en el contexto latinoamericano de ese marco europeo, para utilizarlo como un puente, como un punto de origen, pero también como un horizonte. La idea es recorrer un poquito toda la parte epistemológica y los aportes realmente concretos que nos hace el marco europeo, y luego pasar a la parte de aplicación didáctica en el aula de clase. En este sentido, nos plantea 5 propósitos. El primero es llegar a una concepción coherente de la enseñanza de las lenguas, centradas todos en el alumno. Carlos nos hablaba de un problema de postura epistemológica, pero también nos hablaba de un problema de paradigma. Si bien es cierto que desde 2002 se está planteando una nueva dinámica y una nueva interacción en clase, en el cual se recentra, se resignifica la relación de aprendizaje y se vuelve a depositar este proceso en el estudiante, hay una pequeña brecha entre lo que se está sucediendo en el aula de clase y la manera como hemos sido formados. Levanten la mano quién tiene un diploma de licenciatura después del año 2002. Esto implica, después del año 2002. Esto implica que la mayor parte de nosotros hemos tenido un diploma y hemos tenido una formación docente que no nos preparó para este cambio de paradigma. Es decir, nosotros todavía tenemos en nuestra cabeza un paradigma clásico en el cual la actividad, el enfoque comunicativo, es el que dominamos y el que seguimos reproduciendo en clase, porque como docentes sabemos que seguimos replicando la manera como aprendimos, porque nos tranquiliza, porque es lo que dominamos. Sin embargo, el marco europeo cambia, hace evolucionar la actividad y le da un contexto, un propósito, una finalidad, y lo vuelve en una nueva unidad que se llama tarea, ¿cierto? Esa tarea significa que el estudiante ya no es una persona que simplemente tiene el objetivo de comunicar. Ahí sí diciendo un poco con lo propuesto por Carlos, porque si bien en lengua materna el propósito es leer y escribir, en lengua extranjera el propósito es escuchar y hablar. Yo no puedo decir que domino una lengua extranjera porque leo un texto y lo escribo. El uso práctico de la lengua me resignifica las habilidades del habla que debo movilizar, es decir, la comprensión. Yo debo comprender a un interlocutor nativo y debo ser capaz de responder, así sea un monólogo o una interacción. Entonces miren esa diversidad, esa dualidad que se encuentra entre lo que uno ve en lengua materna y lo que ve en lengua extranjera. Complejicemos la situación. En el momento en que aparece la lengua extranjera, hoy en día la vemos desde pre-kinder, prácticamente colegios bilingües, pero usualmente en el sector público lo vemos que aparece primero lengua materna y luego lengua extranjera. La lengua extranjera puede ser una excelente oportunidad para reforzar las habilidades que no se han logrado en lengua materna, es decir, comprensión lectora y producción de textos. Pero al mismo tiempo se complejiza porque debo reforzar la habilidad que en lengua materna nunca trabajamos, o no sé si me pueden corregir, yo nunca en español tuve la experiencia que un profesor me colocara un audio
una grabación de audio, no sé, de una noticia del Heraldo o de la radio, para ponerme a analizar qué contenido tenía ese documento. Entonces la lengua extranjera llega no solamente a resolver de manera holística todos los errores que tenemos en lengua materna, sino aparte a complejizar ese escenario de aprendizaje. En este sentido nos regresamos a la diapositiva inicial. Nosotros tenemos una visión en un círculo virtuoso. ¿Círculo? ¿Se sabe? No se pasa. Normalmente era un círculo, era un círculo virtuoso, inicialmente no lo podemos ver en la diapositiva. Nosotros tenemos una visión prospectiva de la enseñanza. Para hacer que el proceso de aprendizaje sea efectivo y que sea exitoso hay que recorrer ciertas etapas. La primera de ellas, y estamos condicionados, es la adopción de un currículo, ¿cierto? Entonces tenemos unos lineamientos curriculares, y me permito utilizar el fastidioso gesto de las comillas para decir que está basado en el marco europeo, y sin embargo se nos va perdiendo algo en la traducción. Entonces, ¿qué nos encontramos? Unas prácticas docentes que son totalmente heterogéneas. No hay pretensión de armonizar una práctica docente. Cuando como docentes tenemos la imposición de un currículo, el único, ¿cómo se dice?, ápice de libertad que nos queda, ¿cuál es? La didáctica, el decidir el cómo vamos a desarrollar esos currículos. Eso es inexpropiable, no nos pueden quitar el cómo. Nosotros decidimos, tenemos unos estándares que aprender, tenemos unos contenidos que abordar, pero el cómo nosotros lo adaptamos en función del contexto. Aunque tengamos 4 grupos de noveno, el noveno A no responde al mismo ritmo porque somos seres pensantes totalmente diferentes. Y aunque sea el mismo currículo, el cómo yo lo decido en función de mi escenario. Porque lo que me interesa, horizonte, es que al final del año escolar, lo que yo quiero para mi grupo de noveno, que sería según marco europeo, alcanzar tal vez un nivel A2 en lengua extranjera, es decir, ser capaz de contar y de escribir hechos de la vida cotidiana correspondiente a cualquier situación que encuentra uno en la calle, transacciones comerciales, escuchar, hablar, escribir, ¿cierto?, y leer. Ese va a ser mi horizonte. Yo debo adaptar esas estrategias. En este sentido, los ajustes curriculares son necesarios porque debo volver a la base. Es decir, ¿para qué me sirvió el marco europeo? El marco europeo, Adel, colabórame porfa con 2 diapositivas más adelante, me va a describir los conocimientos movilizados, y ahí estamos fosilizados en el tiempo. ¿En qué nos concentramos? ¿Se acuerdan cuáles son los 4 tipos de saberes que maneja el marco europeo? Los primeros son los normales saberes normales, que son lingüísticos, normalmente, vocabulario, gramática, ¿cierto? Y hay 3, de los cuales hay 2 completamente olvidados. Como Carlos nos insistía en el trabajo sobre competencia, ¿cuál sería el tipo de saber que debería ser esencial en nuestro trabajo cotidiano? El saber hacer. El saber hacer surge y gana una posición primordial en nuestra relación de aprendizaje, enseñanza, evaluación. Y los saberes quedan en un segundo plano, no que no sean importantes, pero los saberes, es decir, gramática, vocabulario, son un componente esencial, pero no son el condicionante. Lo importante es desenvolverse. Por eso en lengua extranjera no existía. Lo importante es comprender y hablar. Yo debo ser capaz de desenvolverme en la vida cotidiana. Yo llego a otro país de habla inglesa, francesa, un lusófono, incluso, no sé, alófono, se me ocurre cualquier otro país. Yo debo ser capaz desde el primer día de desenvolverme en la vida cotidiana. Ahí no hay lista de vocabulario, no hay presente, pasado, futuro que yo tengo que dominar. En la vida real yo debo ser capaz de hacer una reservación, debo ser capaz de confirmar mi número de pasaporte. Eso es lo que tenemos que concentrar. Y no hablemos de los otros 2 saberes que estemos totalmente olvidados. Todavía seguimos fosilizados en la época de los saberes. No hablemos del saber ser y del tan importante saber aprender. Porque este cambio de paradigma, donde yo centro mi atención sobre el estudiante, implica que como docente debo tratar de acompañar al estudiante con procesos cognitivos suficientemente estructurados para que llegue a ser autónomo, ¿cierto?
Entonces voy a concentrarme entonces en esa relación, ese cambio, saber hacer que sobrepasa a los saberes tradicionales. El marco europeo entonces, ¿qué nos aporta esencialmente? Nos hace casi 12 aportes. El primero y esencial, que nadie debe olvidar, es el del horizonte. Nos va a definir en el capítulo 4 6 niveles de lengua: A1, A2, E1, E2, C1 y C2. Y para cada uno de ellos nos va a definir una competencia general, ¿cierto? Por ejemplo, nivel A1, el usuario es capaz de comprender textos muy sencillos, concretos, que corresponden a necesidades básicas e inmediatas de su vida cotidiana. Es capaz de producir frases muy simples con la condición de que el evaluador o su profesor sea muy cooperativo para que pueda comunicarse. Entonces, nivel A1, esencialmente, ¿qué debo ser capaz de hacer? Comprender y producir palabras y frases muy repetitivas. En la norma técnica colombiana nos recomienda por lo menos 90 horas de aprendizaje. Eso en promedio, un colegio que trabaja 40 semanas a un ritmo de 3 horas semanales, tiene suficiente tiempo para cubrir en un primer año de aprendizaje un nivel A1. Lo que no debo olvidar es que mi horizonte es, si tomo los estudiantes de sexto, por ejemplo, y a lo largo de un año tengo 3 horas de clases de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, cualquier idioma extranjero, después de un año de aprendizaje, el estudiante debe ser capaz de comprender, escrito y oral, y producir frases cortas, sencillas, repetitivas. Para llegar a un nivel A2, 110 horas más de aprendizaje mínimo. Supongamos que necesitamos 2 años más. Tomamos el año séptimo y el año octavo. En octavo, al final de octavo, ya mis estudiantes van a tener un proceso, ¿cierto?, mucho más desarrollado, evolucionado en lengua extranjera, que le permite ser capaz de contar anécdotas, ser capaz de contar su cotidiano. Entonces ya después de 3 años de aprendizaje, ahí sí el estudiante debe ser capaz de contar sus vacaciones, hablar de su presente, hablar de su futuro. Y lo que ha definido como umbral del bilingüismo, nivel B1, después de 375 horas de aprendizaje, es decir, tal vez el 9º décimo, ¿cierto? El estudiante debe ser capaz de estructurar de manera muy simple un discurso. Es decir, no solamente cuento y respondo a preguntas, sino que soy capaz de hacer un recorrido secuencial de las acciones, desde el principio hasta el final. El marco europeo entonces nos entrega como elemento esencial la definición de esos niveles de lengua. Nos entrega también como definición esencial la competencia global por nivel de lengua, dejándonos entonces un horizonte muy claro de lo que debo ser capaz de lograr al final de un proceso de aprendizaje. ¿Qué implica esto? Necesitamos un acompañamiento efectivamente de los formadores de docentes. Me imagino que muchos de ustedes en su colegio reciben practicantes de las universidades, ¿cierto? ¿Quién está recibiendo practicantes de inglés, de francés? Yo soy responsable de prácticas también en la Alianza Francesa y me sucede muchísimo que los estudiantes llegan nuevamente a descubrir en el trabajo directamente esto de las competencias, los niveles de lengua, ¿cierto? Y en lugar a veces de volverse un apoyo para la clase, realmente se vuelve también un complete. Y entonces hay una cosa que yo no entiendo, digo, bueno, está bien, los que se graduaron antes de 2002 es normal, es comprensible, apenas estaba en transición al marco europeo, pero ¿qué está pasando en la academia para acompañar esa transición de paradigma del comunicativo al enfoque de aprendizaje por la acción, que entre otras cosas lo define muy claramente el marco europeo en el capítulo número 2, lo encontramos, página 9. Son 250 páginas del marco europeo, pero si alguien quiere hacer el trabajo exhaustivo puede visitarlo. Dice, se centra en la acción en la medida en que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas, no solo relacionadas con la lengua. Hay procesos cognitivos que se hacen a través de gestos, ¿cierto? Que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. Hablamos de tareas en la medida en que las acciones las realiza uno o más individuos utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un resultado concreto. Hablando de pedagogías activas, ¿en qué tipo de pedagogía pensamos cuando leemos esta frase?
específicas para conseguir un resultado concreto, pero uno o más individuos. Cooperativa. Trabajo cooperativo. Nosotros estamos trabajando en Colombia hace mucho rato en la resolución de conflictos. Y en la clase de lengua extranjera tenemos una excelente oportunidad, porque trabajando con trabajo cooperativo, todos viendo un fin común, podemos ayudar a reducir las tensiones entre nuestros propios estudiantes y tratar de tener una comunidad educativa en la cual los conflictos cada vez estén menos presentes. El conflicto es natural, es cuando no nos ponemos de acuerdo entre dos personas, y eso sucede todo el tiempo. Pero cómo gestionar ese conflicto para llegar todos al propósito común es una gran ventaja que tenemos como docentes de lengua. Para terminar con esta parte, en el capítulo 4 se habla obviamente de todo el tipo de actividades de producción, recepción. Nos hemos concentrado hasta ahora, hemos fusilizado en producción y recepción, es decir, comprender el mensaje, comprensión oral y escrita, producción oral y escrita, pero también se nos ha olvidado muchísimo la capacidad de interactuar, ya no de ser monólogo, sino una conversación, pero sobre todo la capacidad de mediar. No sé si les pasa mucho cuando tenemos un ejercicio de interacción escrita, la famosa invitación. Recibo una invitación y debo ser capaz de contestar a esa invitación. Muchos estudiantes, para ellos es una experiencia muy poco exitosa porque no saben identificar el paso a paso para retomar lo que debo contestar. Es decir, me están invitando, yo voy a decir que no, debo decir por qué, debo proponer un nuevo momento para el encuentro. El estudiante escribe lo que se le ocurre y tiene un mal resultado porque no está entrenado para la interacción escrita. Ahora imagínense la interacción oral. No trabajamos sobre los actos del aula que permiten hacer una conversación. Lo que sucede cuando uno le pide a un estudiante, bueno, vamos a hacer un trabajo, vamos a inventar un diálogo. Se sientan los estudiantes, escriben todo el script y pasan a leer todo lo que acabamos de planear. En la vida real eso no sucede. En la vida real, en el metro, nadie va a esperar que tú saques un papel para ver qué vas a preguntar y para anticipar la respuesta. Entonces, lo que decía, cuestión de contexto y cuestión de horizonte. También nos define el capítulo 5, como nos enfocaba muy bien y claramente Carlos Fernando, tres tipos de competencias comunicativas. La lingüística, léxico, gramática, fonética y ortografía. La sociolingüística, que son las fórmulas de dirigirse, es decir, la cortesía, cómo me dirijo a una persona que conozco, una persona que no conozco, tutear, tratar de hablar de usted. Todo lo propio a la lengua que estoy descubriendo, lo propio de la cultura de la lengua, pero también el registro sostenido, mucho más familiar, etc. El origen geográfico, la francofonía en el caso del francés, saber que el francés que se habla en Francia metropolitana e incluso en las regiones tiene unos códigos totalmente diferentes. No hablemos ahora del francés que se habla en Canadá, que tiene modismos específicos, el francés que se habla en Suiza, en Bélgica, en África, mejor dicho, la francofonía, que es muy grande. Y también aprender todo ese tipo de variedades que presenta la lengua. El inglés de Australia y las connotaciones socioculturales de Australia no son las mismas que las de Estados Unidos o las de Inglaterra. Lo mismo pasa también en cualquier otro idioma. Y finalmente las pragmáticas, que son las de discurso y de función, que tienen que ver con coherencia y cohesión, la capacidad de estructurar el discurso. No me quiero teorizar muchísimo, no quiero teorizar mucho, pero me quedo disponible para responder cualquier pregunta al final. Voy a hacer la palabra a Delru, que nos va a presentar ahora específicamente las elecciones didácticas que se hacen en el aula de clase para consolidar un currículo y para enfocar el proceso de aprendizaje, evaluación y enseñanza con lo que dice el marco europeo, que es el enfoque de aprendizaje. Buenos días a todos, me llamo Adelru, la directora pedagógica de la Alianza Francesa. Como lo dijo mi compañero, les voy a hablar un poquito de la práctica, como nosotros en la Alianza hemos implementado y estamos implementando este enfoque de aprendizaje por la acción. Entonces hay dos ejes que toca considerar: el nivel institucional, que tiene que hacer la institución, qué herramientas tienen que dar a los docentes para que puedan aplicar este enfoque, y a nivel de aula, cómo el docente va a organizar su clase, va a organizar su secuencia de aprendizaje y va a evaluar.